De nueva cuenta, volveremos a retomar el tema de movimiento circular uniforme, pero en esta ocasión hablaremos en particular únicamente de las formas o de las expresiones que nos estarán ayudando para cuando nuestro movimiento se encuentra de forma constante, o de otra manera su velocidad angular se mantiene constante. Recuerden que el movimiento circular traza una trayectoria de circunferencia. Por tanto, vamos con las expresiones. Tenemos un movimiento circular uniforme y enseguida nosotros podemos plantear las siguientes tres expresiones de velocidad angular. Recuerden que relacionándolo con el movimiento uniforme, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, nosotros solamente teníamos una expresión ahí que era velocidad, era igual a desplazamiento entre el tiempo que se recorre. En este caso, ocuparemos también velocidad, pero denominada angular, mientras que nuestro desplazamiento también va a ser angular entre cierto tiempo. Es decir, es la misma expresión, pero trasladado a una trayectoria circular. Pero también ustedes pueden observar otras dos expresiones que están estrechamente relacionadas con el periodo y con nuestra frecuencia. Dicho de otra forma, también puedes calcular la velocidad angular haciendo la división de 2pi entre el periodo y también la velocidad angular es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. Estas tres expresiones vas a ocuparlas dependiendo del problema que tengas de tus datos y también te recuerdo que si en tus datos encuentras alguna expresión o una no sé, o algún periodo, alguna frecuencia que te diga que estás con revoluciones por minuto, tienes que pasar o convertir esa expresión a revoluciones por segundo. Entonces, siempre estos datos deben de tener estas, digamos, magnitudes, como por ejemplo en la velocidad angular debemos tener radianes sobre segundo y desplazamiento angular radianes nada más, tiempo segundos y para la frecuencia revoluciones por segundo, mientras que para el periodo va a estar dado en segundos o dicho de otra manera, como ciclos por segundo, ¿vale? Entonces, estas son las tres expresiones que necesitamos y vamos a resolver unos problemas. Comencemos con el primer ejercicio, en donde nos dice o nos pregunta cuál es la magnitud de la velocidad angular de una llanta de camión que gira desplazándose a 12 radianes en 0 segundos. Comencemos con los datos. Para los datos tendremos que encontrar nosotros la velocidad angular, es decir, velocidad angular es nuestra pregunta, mientras que el desplazamiento angular que nosotros tenemos va a ser de 12 radianes seguido de el tiempo que tenemos que son 0.5 segundos. Ahora bien, vamos con la parte de lo que necesitamos o de las expresiones que nos ayudarán a contestar este problema. Por tanto, tendremos que, para lo que necesitamos o la expresión será que la velocidad angular es igual al desplazamiento entre tiempo. Es decir, aquí ocuparemos la expresión sencilla o la expresión más general que pueden encontrar en su lado derecho. Entonces, esta es la que más se nos acomoda porque contamos con el desplazamiento ya en radianes, mientras que el tiempo ya con segundos. Es decir, ya estamos tratando con las unidades que son correctas. Ahora bien, vamos con la sustitución de los datos para este problema. Y en la sustitución veremos que la velocidad angular será igual a los 12 radianes divididos entre 0.5 segundos, mientras que entonces nuestra velocidad angular nos resultará después de realizar los cálculos precisos, que son 24 radianes por segundo. Y así obtenemos nuestra primera solución de este problema de movimiento circular uniforme. Seguido de el segundo problema, en donde nos indican que o nos piden determinar la magnitud de la velocidad angular y la frecuencia de una pelota atada a un hilo si ésta está girando con un periodo de 0.6 segundos. Entonces vayamos con nuestros datos. Para nuestros datos entonces tendremos que
la velocidad angular es lo que nos están pidiendo o solicitando en este caso, mientras que la frecuencia es nuestra segunda incógnita y seguido de un periodo que sí nos dan como dato que es 0.6 segundos. Vamos a ver lo que necesitamos. Entonces, o lo que sabemos. Lo que sabemos es las tres expresiones que están en este lado derecho, pero la expresión que más se nos acomoda en este caso es que la velocidad angular es igual a 2pi dividido entre el periodo. Esto es porque en nuestros datos encontramos que el periodo ya es dato. Entonces la frecuencia, que es nuestra segunda incógnita, va a ser el inverso de ese periodo. Vamos a comenzar con la sustitución. En nuestra sustitución pondremos que la velocidad angular va a ser igual a 2pi entre el periodo. Pero antes de esto, debemos colocar que son 2pi entre 0.6 segundos. Y esto nos va a dar por solución al realizar la operación como 10.47 radianes por segundo. Entonces ya hemos terminado con nuestra primera pregunta y ahora sí la frecuencia será igual a 1 entre el inverso del periodo, que son 0.6. Y esto quiere decir que 1 entre 0.6 nos va a dar un total de 1.67 ciclos por segundo. Y así tenemos nuestras dos soluciones, tanto la velocidad angular como la frecuencia, a partir de los datos que pues nos dieron. Si se dan cuenta, no hemos hecho ningún cambio o ninguna conversión. Esto lo haremos con nuestro tercer ejemplo, en donde nos dicen que debemos hallar la magnitud de la velocidad angular y el periodo de una llanta que está girando con una frecuencia de 300 revoluciones por minuto. Te recuerdo que si encuentras 300 revoluciones por minuto, es necesario que conviertas esta expresión para que en lugar de que tengas por minuto, tengas por segundo. Esto lo haces con una sencilla conversión. Recuerda cómo ordenarlo. Si no lo recuerdas, pues te recomiendo que regreses a nuestros videos anteriores y observes cómo se desarrolla eso. Entonces, en nuestro tercer ejemplo, vamos de igual manera con nuestros datos y encontramos que nos están solicitando la velocidad angular, el periodo y también nos contamos con una frecuencia de 300 revoluciones por minuto. Ahora bien, lo que sabemos, si contamos con estos datos, las expresiones que más se nos acomodan, que se encuentran del lado derecho, será que la velocidad angular es igual a 2 veces pi multiplicada por la frecuencia, mientras que el periodo va a ser el inverso de esta frecuencia de la cual hablamos. Antes de pasar a la sustitución, vemos que tenemos que cambiar esa frecuencia y vamos a hacerlo en un apartado o en su propio apartado que diga conversiones. Si a ti te gusta realizarlo al mismo tiempo que la sustitución, está bien, pero para efectos del curso me interesa que lo desarrolles aparte para que veas qué tan ágil eres en estas conversiones. Entonces tenemos que son 300 revoluciones por minuto. Recuerda escribirlo de esta manera. Y tenemos que en un minuto hay 60 segundos. Y de esta manera desaparecemos lo que son los minutos y los convertimos en segundos. Así nada más nos queda revoluciones por segundos. Entonces, al realizar esta conversión, nos queda que vamos a tener 5 revoluciones por segundo nada más. Ahora bien, vamos a pasar con la sustitución. En esta sustitución, veremos también que para la velocidad angular sustituimos 2pi por la frecuencia, que son esas 5 revoluciones por segundo ya convertidas, y obtendremos que la velocidad angular es igual a 31.4 radianes por segundo, porque recuerda que estamos en velocidad angular. Vamos con nuestra segunda pregunta, que es el periodo. Al ya contar con la velocidad angular, te recomendaría que pusieras aquí en este caso
puedes hacerlo con la frecuencia que también nos lo dan, pero también usando la conversión ya hecha, es decir, aquí vas a colocar las 5 revoluciones por segundo que resultaron de nuestra conversión. Entonces recuerda que el periodo es el inverso de la frecuencia y lo habíamos puesto en lo que sabíamos, ¿no? Entonces 1 entre 5 será igual a 0.2 segundos por revolución. Y listo. Entonces así tendríamos ya nuestras dos soluciones. Acá tenemos nuestro periodo, acá tenemos la velocidad angular que nos fueron solicitados en un principio. Veamos otro caso de estos en donde también debemos de hacer conversiones. Y es en donde debemos encontrar la magnitud de la velocidad angular de una rueda de esmeril que está dando 810 revoluciones por minuto y también nos pide la magnitud del desplazamiento angular si este movimiento está durando pues 2 minutos. Entonces comencemos como siempre con los datos. En estos datos van a estar primero lo que necesitamos, es decir, la velocidad angular de entrada y seguido del desplazamiento que es angular también. Ahora, nuestra frecuencia están diciéndonos que es de 810 revoluciones por minuto. Entonces, al visualizar minutos, sabemos que eso lo tendremos que convertir. Mientras que el tiempo es de 2 minutos, que también están minutos, unidades que no necesitamos y por ende hay que realizar una conversión también. Vamos a verificar lo que sabemos para obtener estas incógnitas. Entonces, para obtener eso que la velocidad angular y el desplazamiento, claramente tendremos que calcular la velocidad angular primero, o sea, 2pi por la frecuencia, ya que es dato del problema. Y para el desplazamiento debemos de ocupar la primera expresión que tienes en tu lado derecho en amarillito. Y si nosotros despejamos el desplazamiento de esa parte, al ya contar nosotros con el tiempo y la velocidad angular que vamos a obtener en primera instancia, nos quedaría como que el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por tiempo. Pero primero calculemos la velocidad angular previo a haber hecho o realizado las conversiones anteriores. Entonces vamos a ver las conversiones. En este apartado de conversiones comenzamos con el tiempo, que son 2 minutos. En 2 minutos, vamos a ver, 1 minuto son 60 segundos. Realizamos la multiplicación, esta conversión de aquí, que son 120 segundos inmediatamente. Con nuestra segunda conversión tenemos 810 revoluciones por minuto. De nueva cuenta, la equivalencia va a ser 1 minuto, que son 60 segundos. De esta forma. Y al poner la solución, tenemos 13.5 revoluciones por segundo. Ahora bien, vamos con la sustitución. En esta sustitución, tendremos que la velocidad angular es igual a 2pi por 13.5 revoluciones por segundo. Y evaluando esta expresión nos dará 84.78 radianes por segundo. Date cuenta que estoy redondeando a 2 decimales por si es que a ti te queda un decimal más o un decimal menos. No te preocupes, en tu examen se acostumbra a tener como unidades o cantidades más agradables o de más fácil acceso, ya que es un examen, ¿no? Y tienes que contestarlo súper rápido. Entonces el desplazamiento, finalmente ya habiendo obtenido nuestra velocidad angular, tendremos que es 84.78 radianes por segundo, claro que sí, multiplicando por el tiempo que son los 2 minutos, o sea, 120 segundos. Y así obtendremos que el desplazamiento es igual a 10.173.6 radianes. Y así obtenemos nuestros dos resultados aquí importantes. Entonces vamos a ver, lo subrayamos. Acá está el desplazamiento y acá está nuestra velocidad angular. Recuerda que esta es una letra griega omega. Y estos serían todos los ejercicios que veríamos hasta por el día de hoy de movimiento circular uniforme. Te recomiendo que realices los ejercicios de tarea y nos vemos en el siguiente video con el caso de movimiento circular uniformemente acelerado.
Nos vemos a la próxima.